Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo varón y mujer. Por eso dejará el varón a su padre y a su madre, se unirán a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara. Pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Si es verdad que la orientación a la que nos lleva la proclamación de la palabra de Dios hoy está en la figura del matrimonio, tendríamos que tomar en cuenta algo que lo precede para entender la razón por la cual está este tema el día de hoy. Hay una pequeña frase que puede pasar desapercibida: la dureza del corazón de ustedes. La dureza del corazón de ustedes. Jesús se da cuenta que el proyecto de Dios se puede echar a perder desde la dureza del corazón del hombre. Porque precisamente antes de hablar del matrimonio, Jesús enfatiza que hay un designio divino en todo esto. Un designio divino que tiene como origen la intención de Dios de que el hombre sea de verdad feliz como Él. Recordemos, y lo meditamos en el domingo de la Santísima Trinidad, que el modelo de comunión y felicidad que Dios vive es aquel que también entrega al hombre. Dios, tres personas distintas en un solo Dios que se aman profundamente, perfectamente y son perfectamente felices. Ese modelo lo quiere Dios para el hombre. Por eso Jesús recordará que creó al varón y a la mujer precisamente bajo las mismas condiciones que permitan vivir ese modelo. Si son tres personas distintas en un solo Dios que se aman y se realizan en la felicidad, eso quiere para el hombre, creado como ser humano en varón y mujer. Es lo que nos recuerda el Génesis hoy. El Génesis, en esa primera versión de la creación, nos habla de ese Dios escultor del barro, ¿no? Que crea a todos los animales del barro de la tierra, todos los seres vivientes. Pero a un solo ser viviente le entrega su espíritu y lo hace su semejante. A imagen y semejanza lo creó, dice la otra versión de la creación. Y entonces lo hace su semejante. Por eso el ser humano, al conocer los demás seres vivientes y ponerles nombre, un signo de dominio, ahí sí, se da cuenta que no hay ningún ser viviente que esté a su altura, que lo complemente. Y por eso viene la creación del otro ser viviente de la misma estatura, con la misma dignidad, y utiliza como un signo particular de esa participación la costilla. Pero tenemos que entrar en la dimensión de la cultura bíblica.
la corporeidad, el cuerpo, ya lo hemos dicho antes. El cuerpo humano, en la mentalidad judía, es la totalidad de la persona, es la persona en sí. La corporeidad es la persona en sí. ¿Qué dice entonces el simbolismo de la costilla de la cual Dios forma al otro ser humano? Que es la misma corporeidad. Por eso San Pablo recordará: maridos, amen a sus mujeres, porque son su mismo cuerpo, y nadie ha odiado su mismo cuerpo, ¿no? De tal manera entonces que lo que enfatiza el Génesis es la igualdad de dignidad en varón y mujer, que en la unidad son el ser humano, destinado a vivir en comunión para construir la felicidad de acuerdo a la perfección divina. ¿Qué echa a perder este diseño? La dureza del corazón. Eso es lo que lo echa a perder. Pero la dureza del corazón echa a perderlo todo. Todo concepto de comunión, todo concepto de unidad se echa a perder desde la dureza del corazón del hombre. Jesús llega a su pueblo y es un pueblo triste, es un pueblo humillado, un pueblo esclavizado, un pueblo que arrastra una historia de dolor, un pueblo que no ve esperanza, no ve esperanza. Anda en el deseo de la llegada del Mesías, porque de repente el Mesías nos libera de esta situación histórica que vivimos tan dolorosa. Pero ¿qué es? ¿Por qué ese dolor? ¿Por qué esa tristeza? ¿Por qué esa historia tan dura en Israel? Porque los mismos profetas anunciaron a Israel que Dios les demandaba un corazón distinto, porque la dureza del corazón existió en el pueblo. Dios escoge a Israel, lo hace su pueblo, pero precisamente para que fuera un referente de ese Dios bueno, que tiene una intención buena sobre el hombre. Pero Israel le dio constantemente la espalda a Dios, la dureza del corazón. Una de las denuncias proféticas más fuertes: el corazón lejos de Dios, el corazón duro, y aún así un Dios que promete quitarnos el corazón de piedra para darnos un corazón de carne. Dureza de corazón es ese empecinamiento del yo que ya no permite que entre nadie más, Entonces es el que tiene la última palabra, es el que siempre tiene la razón, es el egoísta, es el individualista indiferente, es la persona que no considera a nadie, que ve a los demás con desprecio. La dureza del corazón es el origen de todas las divisiones. De tal manera entonces que sí, el proyecto divino es un proyecto viable, es un proyecto a estatura del hombre. Por eso la carta a los hebreos nos recuerda eso. En Cristo encontramos el modelo de lo humano perfecto, de lo humano querido por Dios, y por eso nos invita a reconocernos en Cristo hermanos. Pero es hermoso porque es el mismo Cristo que nos hace hermanos. ¿Cómo dice? Por un momento Dios lo hizo inferior a los ángeles, dice hoy la carta a los hebreos, recordando el Salmo 8, ¿no? Donde precisamente en la descripción del ser humano está eso, ¿no? Lo hiciste poco inferior a los ángeles y aún así lo coronaste de gloria y de dignidad. Hoy la carta a los hebreos nos recuerda entonces desde ese salmo que Jesús entró a ser uno de los nuestros, pero en él estaba el referente del ser humano de acuerdo al diseño divino. Y él mismo nos dirá que ese referente, que es él, lo dona, para que seamos también nosotros como él. Y ahí es donde nos da a entender que el yugo llevadero y la carga ligera podemos hacerlo. No hay excusas para ser humanos como Jesús es humano. Ahí está el diseño divino de lo humano. Y es el diseño divino de lo humano desde alguien que tiene un corazón permeable a la bondad, permeable a la misericordia, permeable a la compasión, permeable al amor. Y ahí precisamente el punto de referencia de toda intención humana. Y hoy viene significado en el matrimonio, porque tiene esa intención, felicidad. Pero esa felicidad solo se puede construir cuando el corazón de piedra se vuelve corazón de carne. Se hace un corazón abierto, no ese corazón duro que impide toda relación. Y eso es precisamente aquello que echa a perder, vuelvo a repetir, el proyecto de Dios. Un corazón duro egoísta, un corazón duro altanero, un corazón duro autoritario, un corazón duro
indiferente al dolor, al sufrimiento ajeno, un corazón duro que no quiere oír otras razones más que las propias, un corazón duro que impone los propios razonamientos a otros sin respetar lo que escucha. Eso es lo que hace que se eche a perder todo. Desde la misma división, una pareja de esposos que están destinados a vivir la experiencia de Dios, de la felicidad, hasta la familia y hasta, obviamente, todo círculo de comunión. También las comunidades religiosas, también los movimientos, también las parroquias. Donde hay corazón duro, empieza a haber problemas. Y por eso Jesús le corrige las planas a los escribas y fariseos. Se las corrige, porque para ellos era facilísimo, desde una interpretación equivocada de la Biblia, sobre todo esta, ¿no? ¿Quién fue creada después en función del hombre? En una interpretación no profunda. En la mujer, de acuerdo a esto, ¿no? Es decir, si ella vino después, ¿quiere decir que el hombre tiene la primacía? No, definitivamente no. Está dando a entender que es corporeidad, es la misma corporeidad, que luego en la otra versión del Génesis, en la otra forma de hablar de la creación, solo viene especificado como varón y mujer los creó, a imagen suya los creó, que es lo que Jesús le recuerda a los escribas y fariseos para corregirles las planas y para corregir al mismo Moisés. Moisés se los permitió por la dureza del corazón de ustedes, pero en el principio, o sea, Moisés, te quitas de aquí, de que tú no eres el de la autoridad, tú no eres el creador, tú no eres el del diseño, mi Padre es el del diseño. Y no se recuerdan que al principio los creó varón y mujer, y por eso los destinó a que, dejando la casa de su padre y de su madre, se unieran los dos y formaran una sola cosa. Esa unidad trinitaria que se hace reflejo en la unidad del varón y la mujer, en la unidad del ser humano, destinado a la misma felicidad. Y por lo mismo entonces no puede estar inferiorizado uno respecto al otro. Una subordinación que no debería de existir. Y por eso mismo, corrigiéndole la plana a los escribas y fariseos, también da a entender que el reino de los cielos se manifiesta completamente distinto a las leyes mosaicas. Y por eso a mí que no me venga nadie a justificar el machismo y la supremacía del varón sobre la mujer en el matrimonio, como que el Deuteronomio me lo dice, el Éxodo. No acabamos de ver a un Jesús arreglándole la plana a Moisés, que me importa lo que diga el Deuteronomio, que me importa lo que diga el Levítico. Por eso, cuando los discípulos que huyen a Emaús se topan con este personaje que les empieza a explicar, hay una frase que hay que tomar en cuenta. Les explicó las Escrituras en todo aquello que se refería a él. Quiere decir que nosotros, al estudiar la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, por los cuales se hacen tantos errores, pero es palabra de Dios, cuidado. En el Antiguo Testamento purificamos todo aquello que va referido a Cristo, porque ese es el hilo conductor que nos lleva a un Cristo que al final le va a decir a su gente: ustedes cumplen más mandamientos de hombres que los mandamientos de Dios. Y entonces lo referido a Cristo es lo que nos importa a nosotros cristianos, porque no somos judíos. Y cuando Jesús hoy corrige la plana a Moisés, nos está hablando a nosotros de una exigencia de apertura a la novedad del reino que dignifica a la persona. Y entonces esa dignificación de la persona viene reconocida en el matrimonio para poder hacer un matrimonio que sea exitoso. A eso tenemos que formar y no estar todavía alimentando machismos y actitudes ridículas de una cultura caduca como la que muchas veces se vuelve el justificante del dominio del varón sobre la mujer. Por eso mismo también tenemos que entender que si bien la referencia de la liturgia de la palabra, especialmente el Evangelio, va al matrimonio, tiene que hacer primero referencia al respeto de la dignidad de la persona. Porque sin el reconocimiento implícito del reconocimiento de la dignidad del otro, no puede haber amor verdadero. ¿Qué es lo que hizo que Jesús nos amara con el amor del Padre? Que nos reconoció como hermanos. Ámense como yo los he amado. Para Jesús fue su alegría y por eso nos dona su alegría.
para que mi alegría esté en ustedes y la alegría de ustedes llegue a su plenitud. Esto les mando: ámense unos a otros. Y el amor tiene una connotación que va más allá. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por quien ama. La disponibilidad de dar la vida, ese es el corazón que ha entendido a Dios. Es el corazón generoso, abierto al diálogo, abierto a las opiniones de los demás. Es el corazón generoso que acepta al otro como es, que esa es una de las condiciones esenciales en la vida común. Yo no te voy a obligar a ser como yo, porque entonces es egoísmo. Es que no cambias, no hacer las cosas como yo te digo que las hagas. No, porque las voy a hacer como yo las voy a hacer. Cada quien es cada quien. Y entonces te amo desde esa perspectiva. Esa es la generosidad, no la obligación de hacer el otro a mi imagen y semejanza, que ese es egoísmo, esa es dureza de corazón. Ese es el principio de todo problema, sino más bien es encontrarnos en la dimensión de aquellos que se aman en una Trinidad para descubrirnos capaces de amarnos en la dualidad, varón y mujer, seres humanos, ser humano en la unidad que se ama, que genera una comunión a imagen de la Trinidad, a imagen de su Creador, y construye la verdadera humanidad. Por eso es necesario que esto se viva desde el principio, desde el núcleo social, desde esa primera gota de un océano que se llama sociedad, que es el matrimonio. Porque la garantía de dos que se aman, y que se aman en la tolerancia, que se aman en la aceptación mutua, que se aman en el diseño común de un proyecto de vida y lo construyen juntos, con respeto, con honestidad, con honradez, esa es la escuela hacia los hijos. Y desde los hijos será efectivo en la sociedad también. Por eso hoy tenemos que recordarnos de que la dureza del corazón solo puede suavizarse. Y otra vez, miren, viene la figura de los niños, como hace de la insistencia de tantos trozos del Evangelio de estos días, ¿no? Vuelve la figura del niño, recibir el reino de Dios como niño, abierto a un aprendizaje, abierto a un crecimiento, sin criticar, sin juzgar, sencillamente capaz de corresponder al amor en la sencillez de quien lo ama, Ese es el niño, y esa es la actitud que nos pide Jesús para poder asimilar precisamente el mensaje de hoy, para ir desterrando en nosotros la dureza del corazón, sobre todo en la vida de la familia. Si así es, entonces habrá diálogo. Una de las, podríamos decir, de las herramientas necesarias de la vida en común, un diálogo honesto, sincero, que se abre precisamente a la disponibilidad de escuchar al otro para ir creando precisamente una opinión común que favorezca nuestra comunión, nuestra vida en común. La oración, Dios ha bendecido esta unión, la ha consagrado. Obviamente tenemos que permitir que Dios esté ahí también. Entre el diálogo y la oración está la posibilidad de construir la familia, construir el hogar, que de verdad sea precisamente ese signo que Dios quiere en medio del mundo de esa felicidad posible. Pero esa comunión inicial se abre a todas las formas de comunión. Vuelvo a repetir, la dureza del corazón, el empecinamiento, el egoísmo, el autoritarismo, la apropiación de la verdad abusivamente, etc., divide comunidades, divide la iglesia, divide los grupos. Y ese es el peligro también cuando no somos capaces de abrir los ojos ante aquellos en los cuales Jesús se identifica. Lo que hiciste a cualquiera de mis hermanos, aún al más insignificante de ellos, a mí me lo hiciste. Vamos a confirmar nuestra